Muy bien, pues ¿cómo están? Muy contentos de poder compartir con ustedes en esta primera ocasión en la que se plantea poder discutir acerca de condiciones clínicas frecuentes, pero de una forma útil, sencilla y sobre todo práctica, entendible y digerible para el abordaje práctico diario de los pacientes en los hospitales. Somos Grupo OSMED, soy José Antonio Meade y el día de hoy vamos a empezar con un tema que es sumamente relevante, que es sumamente frecuente, que tiene un impacto muy importante en nuestros pacientes, que es la hiponatremia. La hiponatremia sabemos que es un trastorno al cual nos vamos a enfrentar todos alguna vez, sin importar nuestro rubro dentro de la práctica médica, y que es el coco incluso de los médicos que se especializan en este tipo de trastornos, médicos internistas, nefrólogos, internistas, intensivistas, urgenciólogos, y que vamos a intentar proponer dentro de nuestros objetivos un reentendimiento de la hiponatremia, porque cuando leemos la hiponatremia, leemos sus distintas clasificaciones, sus distintas condiciones clínicas en las que se presenta, y a la hora que nos movemos a la práctica, a la hora que nos movemos con los pacientes, vamos a intentar reentender que en la mayoría de estas ocasiones la hiponatremia es una hiponatremia dilucional. El problema no es una depresión de sodio, sino es un exceso corporal de agua. Un parteaguas para un abordaje fisiológico sencillo. Sabemos que existen muchos abordajes, algoritmos, eh, esquemas que muchas veces pueden ser lógicos, pero que al momento de intentar aplicarlos pierden utilidad. Y una clasificación fisiopatológica de la hiponatremia. Es muy importante pensar desde el punto de vista fisiopatológico cuando nos enfrentamos a estos pacientes para dar con la causa y dar una terapéutica y un manejo adecuado a estos pacientes. Entonces, como generalidades, vamos a comenzar por definir la hiponatremia. La hiponatremia es un sodio sérico en una lectura que sea menor a 135 equivalentes por litro. Es importante decir que es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente que vamos a encontrar tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados. Y no solo eso, sino que también es el término más buscado por los clínicos en muchas de nuestras eh, recursos que tenemos como búsqueda continua o cotidiana de problemas clínicos. Es el término más buscado, por ejemplo, en UpToDate, es el término más buscado en 5-Minute Consult, lo que quiere decir que estamos enfrentándonos a un problema frecuente, a un problema frecuente en los pacientes y que es poco entendido. Hay un poco comprensión del trastorno fisiopatológico detrás de esta lectura baja de sodio sérico. Antes de comenzar a platicar en materia de la hiponatremia, es importante recalcar estos 4 mandamientos acerca de la homeostasis del sodio y del agua, que nos van a servir siempre que nos enfrentemos a un paciente con trastorno hidroelectrolítico relativo al sodio o al agua. El primero de ellos es que cuando el sodio corporal total está aumentado, esto no se le denomina hipernatremia, a esto se le denomina hipervolemia, porque recordemos que el sodio es el principal determinante del volumen líquido extracelular y con esto del volumen vascular. Y que a esta condición de hipervolemia, clásicamente, clínicamente se le encuentra o se le busca como el edema. El edema en sus diferentes presentaciones, en sus diferentes estilos, edema de miembros inferiores, edema pulmonar, etc. Cuando el sodio corporal total está disminuido, esto no es hiponatremia, esto es hipovolemia, que es una condición clínica que algunas veces es un reto distinguir, que muchas veces pensamos que es algo muy sencillo de encontrar en un paciente con hipovolemia, pero recordemos que hay hipovolemias en las que no es muy claro, no es muy tangible la condición clínica del paciente. Mucha agua corporal, eso sí es hipernatremia en la mayoría de las ocasiones. Mucha agua corporal total es hiponatremia. Es decir,
a la hiponatremia dilucional, que es la mayoría de las veces que encontramos hiponatremia, en realidad alguien muy, eh, muy especial en cuestión de terminología le podría decir a esta condición hiperacuosemia, es decir, un exceso de agua en nuestro volumen plasmático. Y esta es la mayoría de las ocasiones, y así es como vamos a ponderar a la hiponatremia en nuestro abordaje clínico fisiopatológico. Poca agua corporal total es hipernatremia. Entonces, es importante recordar a la ecuación de Edelman, que es una ecuación que nos ayuda a comprender los trastornos fisiopatológicos homeostáticos del agua, en donde nos dice que el sodio sérico es igual al sodio intercambiable más la cantidad de potasio intercambiable dividido entre el agua corporal total. ¿Y para qué nos sirve esta ecuación de Edelman que muchas veces escuchamos, pero que no tomamos en cuenta o en consideración cuando nos enfrentamos a un paciente? De lo que sirve es recordar que cuando tenemos o nos enfrentamos a un trastorno del sodio sérico, lo más frecuente es que en primer lugar se deba a un problema de agua, después a un problema de sodio y al último a un problema de potasio. Algunas consideraciones antes de comenzar el abordaje del paciente con hiponatremia, entonces, es por ejemplo que cuando hagamos correcciones de potasio, porque es muy frecuente encontrar trastornos hidroelectrolíticos no solo del sodio, sino acompañados de algunos otros, como por ejemplo del potasio, cuando se corrija el potasio, esto modificará la lectura del sodio sérico. Entonces es importante tener esa consideración antes de enfrentarnos al paciente o abordar al paciente con hiponatremia. Para que haya hiponatremia se necesita una condición, hay una condicionante que es un ingreso continuo de agua libre o de cantidad de líquido hipotónico. Y otra es que haya una pérdida de líquido en la que la tonicidad de ese líquido muchas veces puede ser mayor a la tonicidad plasmática, es decir, que estamos perdiendo más sal que agua. Esto muchas veces pasa desapercibido y entonces el clínico es ahí cuando tiene que hacer un trabajo minucioso de indagar dónde está esta pérdida de líquido hipertónico respecto o relativo a la tonicidad plasmática. Por ejemplo, pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales, incluso o muchas veces que pasa desapercibido en pacientes que acaban de recibir algún tipo de intervención, intervenciones urológicas, intervenciones gastrointestinales en las que tengan derivaciones biliares, derivaciones entéricas a través de estomas. Estos líquidos frecuentemente pierden más sodio o un sodio más concentrado relativo al sodio plasmático. Es importante aquí recordar la diferencia entre osmolaridad y tonicidad, no son lo mismo, parten de un mismo concepto. La osmolaridad es un término que describe concentración de osmoles, es decir, de cantidades de solutos que se disocian al disolverse en agua. Y la tonicidad u osmolaridad efectiva es la cantidad de estos osmoles que tienen la capacidad de generar un flujo de agua neto a través de las membranas de los distintos espacios corporales. Es importante que nuestro cuerpo, cuando tiene una respuesta apropiada al edema, es decir, a la hipervolemia, es la natriuresis, la pérdida de sodio a través de la orina. Cuando hay hipovolemia, lo apropiado es la disminución de esta natriuresis. Y esto es enfocándolo al manejo de sodio renal. Sin embargo, recordemos que el principal problema al cual nos vamos a enfrentar cuando vamos a un paciente con hiponatremia es un problema de agua. Entonces, centrándonos en el agua, cuando hay mucha agua, la respuesta adecuada será entonces la acuaresis. Y cuando no se presenta esta adecuada acuaresis, a este aumento del agua corporal total, es cuando se presenta la hiponatremia. Entonces, es importante distinguir qué necesito para que haya una adecuada acuaresis, para que haya dicho de otra forma, una adecuada capacidad dilucional renal. Primero, es importante mencionar a la hormona antidiurética o arginina vasopresina, que esta es la llave que le va a decir al túbulo colector si tira o no tira agua. En presencia de hormona antidiurética, un nombre un poquito complejo a veces, anti hacer pipí, en presencia de hormona antidiurética no habrá pérdida
renal de agua y esta se reabsorberá hacia el sistema circulatorio. Otro determinante importante de la acuaresis adecuada es una tasa de filtrado glomerular, porque si no hay una adecuada tasa de filtrado glomerular por cualquier causa, no habrá una adecuada filtración de agua y por lo tanto no podrá haber una adecuada excreción de agua. Y la cantidad de solutos que llegan al túbulo distal, que también esto podría ser parte de la tasa de filtración glomerular, pero que algunos otros determinantes de la cantidad de solutos que llegan al túbulo distal son, por ejemplo, el flujo de líquido tubular. Cuando no hay una adecuada entrega de solutos a la parte distal de la nefrona, no puede haber que estos solutos no arrastran al agua y no se está presentando la condición en la que estos solutos son un estímulo para la acuaresis. La clínica de la hiponatremia, todos la tenemos en cuenta. El clínico debe de ciertamente centrarse en el edema cerebral. Es decir, el déficit neurológico, y cuando nos enfrentamos a un paciente con déficit neurológico, nunca se nos debe de pasar buscarle el aspecto metabólico, la hiponatremia, un trastorno hidroelectrolítico que le condiciona el déficit neurológico. Sin embargo, muchas veces pasa desapercibido algunas otras cuestiones a las que se asocia la hiponatremia. Por ejemplo, un aumento de la mortalidad en condiciones en las que haya hipervolemia, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o cirrosis hepática. Entonces, vamos a centrar nuestro abordaje en la tonicidad. La tonicidad, como ya dijimos, es la capacidad que tienen los solutos de arrastrar agua o de generar un flujo neto de agua desde un compartimiento a otro a través de las membranas celulares. Entonces, vamos a tener que la hiponatremia puede ser una hiponatremia hipotónica, una hiponatremia isotónica o una hiponatremia hipertónica. La hiponatremia hipotónica es la hiponatremia verdadera, es la hiponatremia pura, es la hiponatremia dilucional, en la cual no se trata de una depresión de sodio, sino de lo que se trata es de un exceso de agua relativo a la cantidad de sodio que hay. Esta hiponatremia hipotónica, de lo que la consecuencia que habrá por esta hipotonicidad, recordando que el sodio es el principal determinante de la tonicidad del volumen líquido extracelular. Entonces, al haber hipotonicidad, el agua se va a fugar hacia donde haya más solutos. En este caso, el interior de las células, el espacio intracelular. Y cuando el espacio intracelular se ve cargado de más soluto, de más sodio, por esta hiponatremia hipotónica en las neuronas, es lo que nos lleva a lo que conocemos como el edema cerebral. La hiponatremia isotónica suele ser un error de laboratorio, lo que quiere decir es que no hay un flujo neto de agua. Aquí no hay riesgo de edema cerebral y lo más frecuente es que sea un error de laboratorio. En las condiciones en las cuales cuando se hace una lectura de los electrolitos séricos, que en la mayoría de los laboratorios se maneja en México y en Latinoamérica, se toma en cuenta a todo el compartimiento no globular. Y entonces cuando tenemos ciertas condicionantes que aumentan este compartimiento no globular, es decir, el compartimiento plasmático de nuestra muestra sanguínea, cuando se expande podemos tener una falsa lectura de un sodio bajo. En estas condiciones en las que se expande el plasma pueden ser, por ejemplo, condiciones como la hipertrigliceridemia, la hiperproteinemia y en el menor de los casos, hipercolesterolemia. Estas condiciones son las menos frecuentes, sin embargo, hay que tomarlo en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente con estas condiciones concomitantes. Por otro lado, la hiponatremia hipertónica, que podría ser algo disruptivo, a lo que debemos de pensar, nuestro mecanismo fisiopatológico del razonamiento de la hiponatremia hipertónica es que existe algún otro soluto que está condicionando hipertonicidad, que secundariamente está acarreando agua del espacio intracelular de las células hacia el espacio extracelular, hacia el espacio intravascular, y que secundariamente este acarramiento de agua diluye al sodio. Y entonces vamos a tener una hiponatremia con tonicidad elevada. Entonces, ¿cuáles solutos nos pueden ser los más frecuentes? La hiperglucemia, cuando tenemos una hiperglucemia importante, nos puede estar diluyendo al sodio, y algunos otros como sorbitol, mannitol, metanol o exceso de urea. ¿Cuál es nuestro primer paso entonces? Estamos frente a un paciente que tenemos una lectura
de menor de 135 en el sodio. Nuestro primer paso será cerciorarnos que estemos frente a una hiponatremia verdadera. Esto lo podemos hacer buscando que el paciente no tenga hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o hiperproteinemia o una hipergamoglobulinemia. Y otra herramienta que nos puede servir es la comparación entre la potenciometría directa versus la indirecta. Cuando nosotros sometemos a un estudio de gasometría, ahí lo que se hace por el mecanismo que tiene el gasómetro es una potenciometría directa en donde la lectura que nos va a dar el gasómetro no depende de los otros componentes que pudieran estar expandiendo el volumen. Entonces, cuando tenemos una sospecha de una hiponatremia, una pseudohiponatremia, una hiponatremia que sea un error de lectura por alguna otra condicionante que expanda ese espacio plasmático, podemos, una buena herramienta, un buen tip es fijarnos en el valor del sodio de la gasometría. Es importante tomar en cuenta que para que haya una hiponatremia verdadera, entra más agua de la que sale. ¿Qué condiciones clínicas, por ejemplo, nos pueden llevar a esto? La falla renal, la polidipsia como un trastorno psiquiátrico, la ingesta excesiva de agua, el uso de drogas, que es algo muy frecuente, que las drogas lleven a los pacientes a una polidipsia, o por ejemplo correr un maratón. La condición más frecuente que vamos a ver en los pacientes internados es una combinación de ambos, es decir, una combinación entre una limitación de la excreción de agua, una limitación de la capacidad dilucional del riñón, con un ingreso continuo de líquido. Entonces, esto es muy frecuente que tengamos pacientes que por cualquier razón tengan disminución de tasa de filtración glomerular, que tengan hipovolemia y que tengan de forma concomitante un ingreso continuo de agua, ya sea por indicación médica, el uso de soluciones intravenosas hipotónicas, que es una práctica que todavía se puede ver mucho y que puede estar condicionando la hiponatremia. Los estímulos para la liberación de la hormona antidiurética es muy importante en nuestro abordaje fisiopatológico tomar en cuenta estos estímulos porque es lo que nos dará la pauta y nos dará muchas pistas para saber cuál es la causa de la hiponatremia en nuestros pacientes. Entonces es importante saber que la hormona antidiurética tiene la capacidad de frenar la pérdida de agua, y con la que esta agua se acumula y secundariamente diluye el sodio. Hay varios estímulos y en general vamos a dividir a los estímulos para la secreción de hormona antidiurética entre los estímulos osmóticos y los no osmóticos. El primero que vamos a platicar es el estímulo osmótico, es decir, cuando existe un estado de hiperosmolaridad y que secundariamente a esto nos lleva al estímulo de la sed, hay una liberación de hormona antidiurética que hace que se retenga agua y que se diluya nuestro espacio vascular y con esto haya una disminución de la osmolaridad. Los otros estímulos no osmóticos son muy importantes porque el estímulo no osmótico es mucho más potente que el estímulo osmótico. La hipovolemia es, sin duda alguna, el estímulo más potente para la liberación de hormona antidiurética. Y esto es muy importante porque este estímulo no osmótico puede vencer incluso a un estado de hiposmolaridad. Es decir, nos podemos enfrentar a un paciente que tenga hiposmolaridad, que tenga hiponatremia, pero que tenga hipovolemia y que la hipovolemia esté condicionando la liberación de hormona antidiurética a pesar de que ya haya una hiposmolaridad. Es decir, los varoreceptores, el mecanismo de los varoreceptores, el estímulo de los varoreceptores son muy importantes para la liberación de hormona antidiurética. Y entonces nos vamos a centrar en si hay estímulo a los varoreceptores o no hay en cierto momento de nuestra abordaje. También es muy importante que algunos fármacos pueden darnos un estímulo para la secreción de hormona antidiurética, estímulos fisiológicos, el dolor es un estímulo, la náusea es un estímulo importantísimo y muy potente para la liberación de hormona antidiurética y que muchas veces pasa desapercibido. El hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal son algunos otros. Entonces, la tarea del clínico será buscar el estímulo secretorio no osmótico de la hormona antidiurética. Este escenario clínico es un escenario clínico muy frecuente y la tarea del clínico será buscar este estímulo no osmótico o el estímulo de los varoreceptores que haga que se libere la hormona antidiurética. El abordaje clásico que todo mundo puede leer es el abordaje del estado volémico del paciente. Sin embargo, se ha demostrado con evidencia contundente que la decisión clínica de catalogar a un paciente, sobre todo la diferenciación entre hipovolémico y euvolémico, es muy difícil, es prácticamente un volado. Entonces,
De preferencia, de forma clínica no está justificado tomar decisiones en el contexto de una hiponatremia por el estado volémico clínico aparente perceptivo del paciente. Es una difícil diferenciación clínica. Entonces, ante una hiponatremia verdadera, nuestro primer paso será, o un tip muy importante, medir y calcular la osmolaridad. Y en el contexto de una hiponatremia verdadera, siempre tendremos una condición de hipoosmolaridad. Otro buen tip es la medición a través de potenciometría. Y aquí hay algo muy importante que hay que recordar, que es que siempre que nos veamos frente a un paciente con hiponatremia, inmediatamente le vamos a buscar hiperglucemia, porque es muy frecuente que una hiperglucemia importante nos condicione hiponatremia, una hiponatremia hipertónica. Entonces es un tip muy bueno. La fórmula para el sodio corregido por glucosa es 1.6 por glucosa entre 100 más el sodio sérico. Otro tip muy importante es buscar los procedimientos recientes en el paciente, por ejemplo, la administración de inmunoglobulina, algún procedimiento en el que haya involucramiento de contraste intravenoso, algún intervencionismo de cualquier tipo, ya sea cateterismo o procedimiento urológico. Es muy importante calcular la osmolaridad sérica, recordando su fórmula, 2 veces el sodio más la glucemia entre 18 más el boom entre 2.8. Una vez que nos encontramos frente a un paciente en el cual tenemos una lectura de sodio bajo, hemos descartado que sea una condición hipertónica o isotónica. Es decir, es una verdadera hiponatremia con osmolaridad baja. Lo siguiente en nuestro abordaje será fijarnos en la osmolaridad urinaria. Aquí es muy importante decir que es muy poco accesible y en muy pocas de las ocasiones que tengamos un osmómetro urinario, pero esto lo podemos compensar con el examen general de orina, el cual nos va a dar la lectura de la gravedad específica o de la densidad urinaria. Entonces, es importante recordar cuál será la respuesta apropiada del organismo a una hiponatremia verdadera. Entonces, si tenemos una hiponatremia verdadera, la respuesta adecuada será la acuaresis, con lo cual la osmolaridad urinaria deberá de ser menor a la osmolaridad plasmática. Y de no ser menor esta osmolaridad urinaria a la osmolaridad plasmática, de lo que nos habla es de una respuesta inadecuada por parte del mecanismo de dilución renal. Y esta respuesta inadecuada del mecanismo de dilución renal es, de hecho, el escenario clínico más frecuente. ¿Cómo vamos a intentar catalogar a la osmolaridad urinaria de los pacientes de forma sencilla? Cuando la densidad urinaria sea menor a 1.01, quiere decir que no hay presencia de hormona antidiurética, es decir, que esa orina está diluida, esa orina es agua, y que quiere decir que la respuesta es adecuada. De ser mayor, de 1.01, nos habla de la presencia de hormona antidiurética y nos habla de que esa orina está siendo concentrada. Entonces ahí lo que nos habrá que preguntar es qué es lo que nos está haciendo que se concentre esa orina. Otro tip es multiplicar los últimos 2 dígitos de la densidad por 33, por ejemplo, en este caso, de 1.01 por 33, nos está hablando de 330 osmoles por litro de osmolaridad urinaria, y esto también nos puede dar una idea de cómo está siendo, si hay presencia o no, de hormona antidiurética, arginina, vasopresina. Entonces, cuando tenemos una hiponatremia que es independiente de hormona antidiurética, es decir, una densidad urinaria baja, hay sencillamente 4 escenarios clínicos que nos van a dar esto. Es decir, cuando tenemos una hormona antidiurética apropiadamente suprimida, es decir, no hay actividad de hormona antidiurética y el riñón está diluyendo la orina. Entonces, una de ellas es la dieta de tea and toast, estas dietas que son con alta ingesta de líquidos hipotónicos, y que es importante decirlo porque estas dietas cada vez se están haciendo más frecuentes entre jóvenes, entre hombres y mujeres, en las cuales hay una continua alta ingesta de líquidos con pocos solutos. Otra, la potomanía, los beer drinkers, que toman mucha cerveza. Hay que recordar que el paciente alcohólico normalmente tiene una baja ingesta de solutos. Y esto es importante recordar que, bueno, algo padre que ocurre frecuentemente en los bares es pues que nos dan una botana rica en sal, rica en solutos,
y lo que está haciendo los baristas, lo que están haciendo la gente que nos atiende en los bares a la hora de darnos la cerveza, pues es darnos solutos para prevenir el desarrollo de una hiponatremia. La polidipsis psicógena, los pacientes psiquiátricos, los usuarios de drogas, muy frecuente, esta sensación de falta de sed, este estímulo de sed. Y el cuarto escenario es una falla renal con la limitación de la excreción de agua, es decir, cuando se ve comprometida la capacidad dilucional del riñón. Cuando tenemos una osmolaridad urinaria inapropiadamente elevada, es decir, que existe actividad de hormona antidiurética, esto es lo más frecuente, y entonces ahora aquí el siguiente paso será determinar si la secreción de la hormona antidiurética es apropiada o inapropiada. Apropiada será en condiciones de hipovolemia. Estamos en el contexto de una hiponatremia hipotónica, entonces aquí no habrá un estado de hiperosmolaridad. O estados entonces, la secreción apropiada será el estímulo más fuerte, será cuando existe hipovolemia, será gracias a los vasoreceptores. Y otro ejemplo muy frecuente y que muchas veces pasa desapercibido es cuando tenemos un estado de hipervolemia, pero el volumen circulante efectivo es bajo. Es decir, existen estas condiciones de insuficiencia cardíaca, de cirrosis hepática, en las cuales el volumen circulante es bajo a pesar de haber hipervolemia, y este estimula los vasoreceptores para que haya secreción de hormona antidiurética. Cuando el estado es euvolémico, es decir, que no hay actividad de los vasoreceptores, no hay estimulación de los vasoreceptores, es donde existe el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Es decir, hay algo que estimula la hormona antidiurética que no son los estímulos clásicos. Y aquí es cuando vamos a buscar hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal. La distinción clínica del estado hipovolémico y euvolémico para saber si la secreción es apropiada o inapropiada la vamos a basar en una muy buena historia clínica. Es importante hacer una historia clínica minuciosa. Buscar la historia de pérdidas, como ya habíamos visto en los pacientes postquirúrgicos. Buscar falla cardíaca, buscar cirrosis, buscar síndrome nefrótico. Es decir, estas condiciones de hipervolemia en las cuales hay en realidad hay un volumen circulante disminuido y que esto nos puede estar llevando a un estado no de euvolemia y a una secreción apropiada de hormona antidiurética. Estos son algunos de los tips que se dan en este momento, en este punto del abordaje. Otro tip es ver el FENA, FEU, ¿verdad? La cantidad de sodio urinario. Cuando el sodio urinario es menor a 20, habla de un túbulo ávido por sodio. Y quiere decir que estamos frente a una hipovolemia franca y que entonces nos estamos enfrentando a un escenario donde hay una secreción apropiada. Cuando la excreción, la bioquímica urinaria de sodio sea mayor a 20, estamos viendo un trastorno con euvolemia. Y aquí es en estas condiciones cuando buscaremos secreción inapropiada de hormona antidiurética, tomar pruebas de función tiroidea o un cortisol matutino. ¿Está dada o no está dada por actividad de los vasoreceptores? Si no hay actividad por vasoreceptores, será una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y algo muy importante que faltó mencionar son medicamentos. Muchas veces, y lo más frecuente, es buscar de forma intencionada medicamentos que den hiponatremia o medicamentos que estén fuertemente asociados con hiponatremia. Y muchas veces, también muchas de las mayorías de las ocasiones, le preguntamos a los pacientes si usan antiacidas, y de forma inmediata termina el abordaje. Si hay dolor, náusea, neoplasia pulmonar, neoplasia intestinal, pancreática, gástrica, patología cerebral de cualquier tipo, traumática, infecciosa, inflamatoria, nos pueden dar síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Lo más frecuente en los pacientes que tengamos internados será que sean múltiples casos. Y el ejemplo clásico es el paciente postquirúrgico que tuvo pérdidas durante la cirugía, que puede tener drenaje, que tiene dolor, que tiene náusea, que recibió medicamentos. Este es un muy buen ejemplo de un paciente que tiene múltiples causas para tener hiponatremia. Entonces, espero que este video les sirva para regularizar el manejo del abordaje de los pacientes con hiponatremia y de una forma más clara y sencilla. Muchas gracias. Dejen sus comentarios, compartan y estamos en este show.